Hola, cordial saludo para todos. Me presento. Mi nombre es Cindy Lulú Martínez Riaño. Soy estudiante del curso de Fisiología Digestiva. Hoy estudiaremos el sistema digestivo de los poligástricos, donde vamos a ver la importancia del aparato digestivo del bovino, cómo es el proceso que se realiza para el almacenamiento de sustancias nutritivas y de esa misma forma cómo se hace la descomposición de todas estas sustancias para después de cada una de ellos realiza la función que brinda pues la energía dentro del organismo de cada uno de ellos. Bueno, dentro de la anatomía y la fisiología digestiva de los poligástricos vamos a ver la definición de qué son los poligástricos. Pues estos son llamados también rumiantes que poseen un aparato digestivo que se caracteriza por tener o poseer varias divisiones, es decir, que están formados por 4 compartimientos y en este caso entrarían a ser rumiantes los bovinos, los ovinos, los caprinos y entre otros animales. Es decir, que se caracteriza por los rumiantes por no poseer incisivos superiores ni caninos. Ellos, la presión de los alimentos depende de la acción de los labios, de la lengua, de los incisivos inferiores y de las almohadillas dentarias. Pero también tengamos en cuenta que dentro del proceso digestivo de estos rumiantes se involucra una serie de procesos donde se degradan los alimentos y estos los convierten en unas sustancias que son capaces de ser absorbidas y son transportadas hacia la sangre y así pues de poder cumplir con las funciones de un crecimiento de la producción. Vemos aquí dentro de la imagen las partes de la boca. Está constituido por el paladar, como lo indica aquí en la imagen, la lengua, tenemos la tabla de los dientes y los labios. Dentro del sistema digestivo de los poligástricos, estos se caracterizan por poseer glándulas salivales, el cual pues estos son órganos secretores anexos a la cavidad bucal y vierten sus secreciones en forma de saliva, que son fluidos que ablandan los alimentos y esto ayuda a favorecer la deglución de estos alimentos. En este caso encontramos la paratodia que se forma rectangular, está la parte mandibular, ¿sí?, que es estrecha y del borde dorsal. Tenemos también la parte sublingual, que es una porción monostática y ausente y porción polistomática. Tenemos también la parte bucal, en este caso hablamos de la parte dorsal y la parte ventral. Y por último encontramos lo que son los labios, que son pliegues o músculos membranosos que están en la parte circundada del orificio de la boca. Como nos muestra la imagen, podemos observar la ubicación de cada una de estas glándulas mencionadas en los bovinos. Dentro del sistema digestivo encontramos el esófago. El esófago es un tubo alargado que a su vez funciona de forma bidireccional para que se pueda llevar a cabo una regurgitación y el transporte de alimento al retículo rumen. Su función principal también es impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago y esto lo hace a través de movimientos de contracción. En la imagen nos muestra la ubicación del esófago en los rumiantes. A continuación veremos el sistema digestivo de la vaca, donde el animal digiere su alimento en 2 etapas. El primero lo que hace es que la consume, luego de ahí pasa a realizar la rumia y este consiste en la regurgitación del material, es decir, lo remastica o desmenuza y le agrega la saliva. Partiendo de ahí tenemos los 4 compartimientos del sistema digestivo, donde el rumen consta de dos grandes sacos, el dorsal y el ventral. Cada uno de ellos pues se divide en 3 zonas, una es la anterior, la media y la posterior. Luego tenemos el retículo,
y este se caracteriza por ser un pequeño saco ciego con una mucosa que presenta pues abundantes pliegues en forma rovidal. Encontramos el omaso. El omaso presenta una curvatura dorsal amplia y una curvatura ventral pequeña, y sus pliegues son pues parecidos a la hoja de un libro. Tenemos el abomaso, que es el saco delgado de forma variable, y su mayor parte de esta es sobre el suelo del abdomen. Como anteriormente mencionábamos en la diapositiva, el rumen es una gran cámara de almacenamiento del bovino. Entonces, el bovino puede consumir el 10% de su peso vivo. Quiere decir que un bovino de 500 kilogramos puede llegar a consumir 50 kilogramos de alimentos diarios. Entonces, dentro del rumen existe una población microbiana que esta comienza a fermentar el forraje y lo va convirtiendo en una fermentación. Entonces, esas partículas de mayor tamaño son regresadas nuevamente hacia la boca, mientras que las partículas más pequeñas, estas pasan pues a través del retículo, y estas van atravesando el agujero del retículo ovomasal, y estas pasan hacia el abomaso. Entonces, pues a este proceso de que el alimento regresa pues al rumen, va hacia la boca, se les llama una regurgitación. Y pues son partículas grandes, ellas se remastican en un promedio entre 40 a 80 veces y hay rumia. Entonces, estas nuevamente se repite entre 10 a 15 veces al día en cada descanso que el bovino haga. Entonces, lo deja de comer para hacer el proceso en el rumen. Pasando de ahí, hablamos sobre el bolo ruminal, que pasa por o lo que decimos hoy, una deglución de los líquidos presentes en el bolo. Entonces, esto es un regurgitado. También hay una remasticación de los sólidos regurgitados hoy, y luego hace una reinsalivación pues de la ingesta y luego la regurgitación del bolo alimenticio. Entonces, partiendo de ahí, tenemos presente que es un compartimiento muy importante, que permite también que haya una retención de partículas fibrosas pues, del alimento que ellos consumen. Encontramos el retículo redencilla, ¿sí? Tengamos en cuenta también que es un compartimiento de dimensiones muy inferiores al rumen. Entonces, como lo muestra en la imagen, sus paredes internas se asemejan pues a un panal de abejas, y realmente la función es movilizar el alimento hacia el rumen y hacia el ovomaso, realizando una regurgitación del alimento después de la rumba. Entonces, el proceso ruminal se produce cuando el forraje u otros alimentos vegetales se devuelven a la boca para ser masticados y mezclarlos con saliva. Entonces, en el bolo alimenticio se ingiere de nuevo y pasa al retículo. Bueno, en el abomaso vemos que es el tercer compartimiento, y presenta una curvatura dorsal amplia y una curvatura ventral muy pequeña. Como observamos en la imagen, sus pliegues son parecidos pues a la hoja de un libro. Tengamos en cuenta que este compartimiento tiene una función de absorber grandes cantidades de agua, y lo mismo minerales, ácidos grasos volátiles. Entonces, las partículas largas son atrapadas pues por estos pliegues de la pared de su debida degradación. Teniendo en cuenta también que tiene un canal en el piso del librillo y se comunica sin el esfínter con el cuajo. Luego, por último, tenemos el compartimiento llamado abomaso. Este es un compartimiento y su función es como un estómago verdadero, donde actúa enzimas para desdoblar las proteínas y absorber los nutrientes que
que han de actuar en los microorganismos debido al ambiente, pues el ácido, cuando las acidez del abomazo alcanza niveles elevados, con un pH de 2. El píloro pues se abre y este pasa el contenido hacia el intestino delgado. Entonces, partiendo de ahí, entonces de ahí es transportado en la segunda cámara y de ahí se regresa a la boca y el rumiante lo remastica de nuevo, y por eso es que vemos a la vaca todo el tiempo remasticar fuertemente, algo que le llamamos la rumia. Bueno, encontramos aquí el intestino delgado. El intestino delgado se divide en tres secciones. Tenemos el duodeno, yeyuno y león, lo cual es un contenido llamado quim. Entonces, en el intestino delgado se da un proceso de absorción de agua, minerales y pues productos de la digestión, como en este caso estamos hablando de la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, y lo que no se aprueba pasa por el intestino grueso y este se va hacia la formación de heces, lo cual se expulsa por el recto. Entonces, dentro del intestino delgado también tenemos que tener en cuenta que se realiza una absorción de productos que secretan enzimas digestivas. Entonces, este va por el hígado y el páncreas. Se absorbe el agua, los minerales y productos de la digestión. Entonces, hablaba hace rato sobre la glucosa y la grasa. Entonces, partiendo de ahí, hay tres funciones. Una de ellas se inicia en el pílore, luego se dirige hacia adelante de la cámara visceral para que pase del hígado y esta forma debajo del riñón derecho la cobertura menor de simonidea. La segunda pues se dirige hacia atrás hasta la tuberosidad coxal, donde se forma la flexura ilíaca. Continúa ahí con el yeyuno, el león. Hay secreciones en el pancreáticas y en la parte biliar media. Por último, tenemos dentro del sistema digestivo el intestino grueso. Entonces, el intestino grueso se divide en tres secciones. Tenemos el ciego, el colon y el recto. Dentro de estos tres, cada uno pues tiene sus diferentes funciones. Una parte es absorber el agua y llevar a cabo la formación de las heces. Otra realiza la función de excreción, lleva a cabo por la descomposición y las sustancias no digeribles y no absorbibles, pues gracias a la acción de las bacterias saprofitas. Dentro del sistema digestivo también tenemos un desarrollo ruminal, ¿sí? Y este desarrollo ruminal se puede dividir en tres fases. Una es la fase de lactantes no rumiantes, que inicia del 0 a 3 semanas. La fase de transición, pues hablamos que es entre 3 a 8 semanas, y esta es donde pasarán a alimentarse con leche y productos vegetales, estos pequeños neonatos. En la fase de rumiante, vemos que a partir de las 8 semanas hablamos de la fase rumiante, y esta es donde ya pues como tal hay una sustentación exclusivamente de alimentos vegetales para ese tipo de rumiantes a partir de las 8 semanas. Dentro del sistema digestivo también tenemos el componente que es la fermentación ruminal. Esta se caracteriza o tiene condiciones que se requieren pues para tener en cuenta una buena fermentación. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que tener por un lado el aporte continuo de sustratos. Entonces, el animal invierte varias horas en el día comiendo. También se requiere de anaerobiosis, hablamos de una fermentación. Si se ve el oxígeno, se procede a hacer una putrefacción. La anaerobiosis es la que pues garantiza que se produzca la fermentación. En otro lado, una cierta temperatura también, que debe estar entre 38 a 40 grados centígrados. Pues es algo similar a la temperatura corporal, o puede que también esté entre 1 a 2 grados por encima. Hay que tener también en cuenta que
debe tener un ambiente húmedo o líquido, y pues en este caso pues las bacterias están en este ambiente concentradas, y el líquido y el material que ingrese pues tiene que tomar contacto con este ambiente líquido. Vemos el pH controlado. Dentro de ese pH controlado hay que tener en cuenta que porque la fermentación tiene un producto de desechos que son pues, ácidos, y estos se acumulan, se autointoxican las bacterias fermentadoras, y pues se acabaría la cuba de fermentación y el fermentador, pues digámoslo así. También entre esa fermentación ruminal debe tener una osmolaridad regulada. Entonces esto pues regula con los mismos mecanismos que tienen. Hay una medida o medio interno del animal, y este está pues alrededor de 280 biomoléculas por litro. La extracción de desechos, o sea, la materia orgánica que es el fermentable, como así se elimina o se absorbe los ácidos grasos volátiles que se producen pues en el amoníaco, o si no se iructa el dióxido de carbono. Ahí dentro de eso pues también vemos que está la materia orgánica, ¿cierto? Como lo indica la imagen, que no es fermentada. O sea, hay que reducir el tamaño de 2.4 ml más o menos y eliminarla. Entonces, asimismo, pues los rumiantes también lo hacen con la rumia. Y después, pues esto pasa hacia el omaso, y hacia el intestino, hacia los intestinos. Dentro de las etapas del proceso digestivo tenemos 4 funciones, de las cuales iniciamos con el tema de la ingestión. Recordemos que es uno de los procesos importantes, porque desde ahí es donde empieza el proceso en que la comida pues entra por medio de la boca. Este hace el proceso de triturar los alimentos, y pues gracias a la masticación hace que llegue más fácil este alimento hacia el estómago. Entonces tenemos en el proceso del estómago está la etapa de la digestión. Entonces la digestión en este caso es como la manera en que la comida se va disolviendo en el estómago para poder pasar al siguiente proceso. Hay diferentes formas también en que los seres vivos digieren la comida, y en este caso estamos hablando de la vaca, donde posee 2 estómagos y necesita pues digerir la comida 2 veces antes de poderla pasar a la siguiente etapa. En este caso pues luego el alimento llega al intestino delgado, que es el duodeno, y allí hace el proceso, luego baja nuevamente pues se mantiene el intestino delgado para llegar al yeyuno y al ion. En este caso pues hablamos de la absorción, pues es cuando se empieza pues a absorber todos estos nutrientes, y esto los va transformando o los transforma en sangre y a todas partes del cuerpo. Pues esto empieza a coger como el valor nutritivo de esos alimentos ingeridos para su correcto funcionamiento. Entonces, dentro del el organismo, luego este proceso lo realiza el intestino delgado, como lo muestra la imagen, empieza a hacer todo ese proceso. De ahí sube al intestino grueso, y ahí en este caso pues tenemos en la etapa de excreción, pues es cuando en esa etapa no todo el alimento es útil para el animal. Allí pues hay mucho material que no sirve, y este pues es expulsado finalmente mediante la excreción, y en el proceso pues lo realiza el intestino grueso.